Ahora recibimos al abogado Marlon Vinuesa, él es intendente de investigación de prácticas desleales de la SCPM y hoy nos va a hablar acerca de las prácticas desleales en el mercado de la salud. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente el tema que voy a exponer trata acerca de las prácticas desleales y salud, que es temática contenida en la agenda para el día de hoy. Gracias. Bueno, el tema lo abordaré brevemente y tocaré tres aspectos que creo que se debe considerar para el desarrollo de esta exposición. La primera es hacer unas precisiones respecto del alcance de las prácticas desleales y el sector de la salud. La segunda, abordaré sobre la importancia del sector de la salud y su relación con las prácticas desleales, y finalmente pues haré una aproximación de lo que son las prácticas desleales, cómo están fundamentadas jurídicamente en la Constitución de la República, la ley, y tocaré dos casos que tienen que ver con el sector de salud que, digámoslo, son casos exitosos de la Intendencia en sus primeros 5 años de vida institucional. Sobre el primer punto, me referiré en esta exposición exclusivamente a las prácticas desleales, es decir, aquellas conductas anticompetitivas que están contempladas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, toda vez que generalmente también se utiliza prácticas desleales en el comercio internacional, tales como dumping o subsidios que se encarga a nivel del Ministerio de Comercio Exterior. Exclusivamente entonces de la temática que se tratará son las prácticas desleales de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Sobre la importancia del sector de salud, como una aproximación, todos tenemos claro que el tema salud, sin mayor análisis, pues constituye un sector sensible en todas las sociedades democráticas. Sin embargo, alrededor de la misma, no solo que existen declaraciones, consagración de derechos de la salud, consagración al buen vivir, sino que también se estructura toda una industria con ánimo de lucro y que pugna por clientes, consumidores y usuarios. Entonces, cuando nos referimos al sector salud, también estamos hablando de un fenómeno empresarial. Existe una actividad empresarial alrededor del derecho a la salud. Por ejemplo, según los datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Salud y el Banco Central del Ecuador, aproximadamente el sector salud implica 1.700 millones del PIB, es decir, el 9% del PIB respecto al sector público, que además compra medicamentos aproximadamente por 200 millones, que significa el 6.8% del presupuesto general del Estado. Y implica también el sector salud en el sector privado, aproximadamente unos 210 millones de dólares como ingresos netos. Una estructura empresarial alrededor del sector salud de 2.228 empresas que están alrededor del sector salud. Si hacemos un poquito más, nos adentramos un poquito más de cómo está conformada o estructurada este mercado en el sector salud, pues tenemos, por ejemplo, que por actividad económica en el año 2016, en la venta de productos farmacéuticos representó un ingreso neto de 27 millones de dólares, que en el sector salud y con estos rubros representa el 12%, siendo otro rubro importante la actividad de atención humana, de salud humana, en el 2016 por 1.800.000 dólares aproximadamente, y un rubro de 181 millones de dólares aproximadamente en materia o actividad económica relacionada con medicina prepagada, lo que dice que es un sector altamente activo económicamente hablando. Conforme cuadros, cómo funciona, por ejemplo, en el sector farmacéutico. Lo que quiero destacar aquí es que además de que estamos hablando de derechos, estamos hablando de un andamiaje que se estructura
un andamiaje empresarial que se estructura alrededor de este derecho, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el sector farmacéutico tenemos varios operadores o agentes que intervienen en este mercado farmacéutico, por ejemplo, laboratorios transnacionales, laboratorios farmacéuticos nacionales, distribuidoras farmacéuticas, casas de representación, botiquines, farmacias de cadena urbana, instituciones públicas, tiendas de negocios pequeños y usuarios, obviamente. Conforme tomaba una información de la Intendencia de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia, podemos ver aquí este mapa de actores del sector farmacéutico en Ecuador, por ejemplo, que se observa, por ejemplo, en el primer nivel está compuesto por 14 operadores económicos correspondientes a la actividad de productos, 14 firmas con especialización de distribución y 11 empresas que se encuentran en el tercer nivel, siendo estas comercializadoras al por menor. De esta estructura se identifican 5 grupos económicos farmacéuticos, mismos que se encuentran integrados de diferentes maneras. Tenemos estos grupos, según el estudio elaborado por la Intendencia de Abogacía de la Competencia del año 2016, Grupo DIFARE, Grupo GPF, Grupo Kifatex, Grupo Letarago, Grupo Farmaenlace. ¿Qué he querido, y reitero nuevamente? El sistema de salud funciona también como una actividad empresarial que genera réditos económicos, es decir, que constituye una actividad económica, que constituye un mercado. Y conforme irán viendo más adelante, constituye, por ende, el concurso de operadores en el mercado y la participación de consumidores. Y consecuentemente, materia o probable materia de competencia desleal en esta concurrencia de actores. El derecho a la salud, desde el punto de vista constitucional, le corresponde al Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En particular, dice nuestra norma suprema, la salud. Señala asimismo la Constitución de la República que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se enrola o se vincula al ejercicio de otros derechos. También ordena que el Estado, mediante políticas económicas, sociales, educativas, ambientales, garantice este derecho. Y el acceso permanente y sin exclusión a programas, acciones, servicios de promoción y atención integral de salud. Y señala que la prestación de los servicios de salud se regirá por principios. Es decir, como podemos observar del marco normativo, pues nuestra Constitución contempla varias directrices respecto de prestación de servicios, respecto del acceso a medicamentos, respecto a la no discriminación en el goce y ejercicio del derecho a la salud. Así, por ejemplo, el artículo 66, numeral 2, dice: el derecho a una vida digna es un derecho que garantiza a las personas la Constitución de la República, que asegure su salud, entre otros. La atención a la salud, también dice la Constitución, como servicio público se prestará a través de entidades estatales, privadas y autónomas. Es decir, tiene una base constitucional que la actividad de prestación del servicio público de salud se lo puede hacer a través de entes privados. Es decir, de entes privados que concurren en un mercado. Los servicios de salud, dice nuestra Constitución, serán seguros, serán de calidad, serán de calidez y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a información y la confidencialidad de información. ¿Qué significa desde el punto de vista de competencia desleal? Primero, que el servicio tenga calidad. Segundo, que sea seguro. Y fundamentalmente, que garantice el consentimiento informado. Otra línea, otra directriz que establece nuestra Constitución es que el Estado es responsable de la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. ¿Por qué hago hincapié en el tema de eficacia o estas características que deben tener los medicamentos o los servicios de salud en general? Porque puede ocurrir, ya desde el punto de vista de competencia desleal, que se garantice o se asegure la eficacia de un servicio de salud, que se asegure o garantice la eficacia de un medicamento, sin tener siquiera la potencialidad para ser eficaz o tener esa calidad.
lo que podría constituir un acto de engaño. Inclusive nuestra Constitución habla que promoverá la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las epidemiologías de la población. En el caso de medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Es un aspecto también sustancial que tenemos que tomar en cuenta, el interés general sobre el económico o comercial. Con esta aproximación, reitero nuevamente, lo que quiero reflejar es que la actividad de salud, el derecho a la salud, las garantías constitucionales que hace nuestra norma suprema respecto a que las personas gozamos y debemos ejercer nuestro derecho a la salud, se estructura también una industria que compite en el mercado por captar clientes, por captar usuarios. No nos olvidemos de esta parte. Con este antecedente pasemos a la siguiente. ¿Qué es la competencia desleal conforme lo que hemos tratado hace un momento? Entonces, hagamos una aproximación breve de lo que los términos competencia desleal significan y qué incidencia tiene en nuestro ordenamiento jurídico. Como ustedes podrán ver en el primer cuadro sobre bajo la palabra competencia, existe una persona, un probable cliente, y existen dos proveedores, en este caso de sandías. Algunos son más grandes, los otros están más baratos, y la persona tiene un presupuesto para. Que la primera idea de competencia, según haciendo una lectura breve del diccionario, lo que nos dice es la disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. Pues, conforme a la lámina serían estos dos proveedores de sandías disputándose la atención de esta probable compradora. Segundo, tenemos la acepción que nos da el diccionario, es oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa. Visto desde el punto de vista de competencia, obtener el favor de la cliente. Un poquito más avanzado el diccionario, haciendo una revisión breve de este, nos dice la situación de empresas que rivalizan en un mercado, ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Entonces, atemos esta imagen, esta gráfica respecto de lo que hablábamos antes. Derecho de salud, alrededor del derecho a la salud se estructura legítimamente, creo yo, se estructura una actividad económica que genera ingresos y que pugnan por clientela. Respecto del término desleal, igualmente el diccionario, en una breve definición, señala que sin lealtad es la carencia o falta de algo. Lealtad viene de leal, que significa cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad y las leyes del honor y hombría de bien. De latín legalis, acepciones que guarda a alguien o algo la debida fidelidad, fidedigno, verídico y fiel, o en el trato o en el desempeño de un oficio. En resumen, lo que nos dice la aproximación o el acercamiento de la competencia desleal es que estamos tratando de la disputa por la clientela a través de medios no leales, no honestos o engañosos inclusive. Como se puede apreciar, la expresión competencia desleal en un sentido literal trae consigo o presupone la idea de concurrencia y la falta o carencia de fidelidad. Son los aspectos o los conceptos fundamentales que uno debe tener claro para entender lo que es la competencia desleal. Es competir deslealmente, competir no honestamente. Competir, concurrencia. Por esa razón, inclusive, la doctrina de la competencia desleal ha señalado que para que un acto sea considerado desleal es necesario que la actuación se haya producido en el mercado. Ojo, es muy importante, puede sonar reiterativo, pero creo que es fundamental para llevarnos una idea clara y poder también exigir nuestros derechos en el mercado y en el mercado de la salud. Es necesario que este hecho se haya producido en el mercado, que esta actuación sea incorrecta, recordemos la falta de lealtad, la falta de fidelidad, que pueda perjudicar a los participantes del mercado. ¿Quiénes son los participantes del mercado? Recordemos lo que decían las primeras láminas, los competidores, los usuarios, consumidores o empresarios, o que pueda distorsionar el funcionamiento propio del sistema competitivo,
para que el sistema competitivo funcione, hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo. Es decir, quienes concurren en el mercado, sea cual fuere, inclusive el de salud, quienes concurren en el mercado están obligados a competir. Y cuando concurren, tienen que hacerlo a base de eficiencia económica, sin engaños, sin argucias, sin denigración, sin imitación, sin comparación ilícita, sin inducción a quebrar contratos con clientes, con proveedores, con usuarios. Son varias de las tipologías de prácticas desleales que configuran un acto desleal. Así, por ejemplo, todos estos aspectos que hemos tratado son recogidos en nuestra legislación, y el artículo 25 señala que una práctica desleal o un acto desleal es todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas actividades realizadas a nivel publicitario. Las actividades económicas se entienden en sentido amplio, que abarca actividades de comercio, profesionales y otras. Muy claro es el concepto: actos, hechos que ocurren en actividades económicas, inclusive las actividades que tienen que ver con publicidad. ¿Cuál es el fundamento para nosotros como superintendencia ejercer un control sobre los operadores económicos, en este caso salud, que concurren en el mercado? La Constitución nos dice que nosotros somos un organismo de control y auditoría, y que ejercemos estas facultades a efectos de que operadores económicos que concurren en el mercado de salud ajusten su comportamiento económico, su comportamiento empresarial, a lo que impone el interés general, al ordenamiento jurídico, es decir, en el caso puntual, a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Inclusive, nuestra propia Constitución, norma que da fundamento de validez al resto del ordenamiento jurídico, ordena que se establezcan mecanismos de sanción cuando se cometen prácticas desleales. Y por otros artículos también, en el artículo 55 y 66, consagra derechos importantes muy relacionados con competencia desleal y con materia de salud. Por ejemplo, el derecho a recibir información precisa y no engañosa sobre el contenido y características. ¿De qué? De los bienes o servicios que se ofertan en el mercado. ¿Cómo pueden ser los bienes o servicios en el mercado de la salud? Se garantiza a las personas también el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad y a recibir información adecuada, veraz sobre su contenido y características. Y en el artículo 363 garantiza el acceso a medicamentos y a la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. Siguiendo esta escala jerárquica de normativa, la Ley Orgánica de Regulación desarrolla estos preceptos que mencioné hace un momento relacionado con la capacidad de control, la capacidad de sanción, el derecho de todos nosotros a recibir información veraz, oportuna, información no engañosa. La desarrolla y dice: créase la Superintendencia de Control del Poder de Mercado como un organismo técnico con capacidad sancionatoria para que haga cumplir los preceptos que establece esta ley. ¿Y qué dice esta ley? No cometer prácticas desleales. ¿Y quiénes son los obligados a cumplir esta ley? Todos los operadores. No hace distinción, no solo los de maderas, solo los de vehículos, no. Todos los operadores económicos, inclusive los operadores económicos del sector salud. Todos los operadores económicos, públicos, privados, nacionales, extranjeros, domiciliados en el país o domiciliados por el país que tienen efectos en el Ecuador, todos están obligados a respetar la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y en lo que concierne a prácticas desleales. Esta es una definición de práctica desleal que ya leí en el artículo 25, que nos define qué es un acto desleal y que para determinar la existencia de este acto desleal, yo no necesito que genere un daño efectivo. No necesito
ni siquiera que se acreditar la voluntad o conciencia. Tuvo o no la intención de engañar a través de su publicidad. Tuvo o no la intención de declarar cierta eficacia de un medicamento cuando no la tuvo. No, fue un error de la imprenta, fue un error. No cabe ese tipo de excusas, porque como bien señala nuestra norma, no necesita acreditar que tuvo voluntad en el cometimiento de la práctica. Expresamente nuestra normativa prohíbe la comisión de prácticas desleales. ¿Las prohíbe cuándo? Cuando impiden, restringen o falsean o distorsionan la competencia, cuando atentan la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores y usuarios. Son bienes jurídicos que protege nuestra ley. Falsear o distorsionar la competencia, atentar la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores y usuarios. Son bienes jurídicos claramente y expresamente contemplados en nuestra ley orgánica y que son de protección por parte de este órgano de control. Nuestra normativa, como haciendo un recuento, hemos tratado que el sector salud también es un mercado en el que concurren operadores y que puede ser sujeto a materia de control en lo que tiene que ver a competencia desleal. Hemos manifestado también que los operadores que concurren en un mercado están obligados a competir y especialmente cuando compiten, a competir lealmente. ¿Y cuándo compiten deslealmente? Cuando su actuación en el mercado, cuando su pugna por la clientela, no se lo hace por medios lícitos o de eficiencia económica. ¿Qué casos no establece nuestra norma? ¿Qué tipos no establece nuestra norma? ¿Qué conductas describe nuestra normativa? Nuestra normativa ejemplificativamente o enunciativamente contempla 10 tipos o prácticas desleales que les pongo a su consideración. La más conocida, la más recurrida en todos los sectores que hemos investigado nosotros son las prácticas de engaño. Y me detengo brevemente para tocar este tema por la estadística que les mencionaba, ¿no? Es los actos de engaños a través inclusive de publicidad que incurren generalmente los operadores económicos. ¿Y qué dice respecto del acto de engaño y de la publicidad engañosa nuestra ley? Dice, en lo pertinente dice, configura un acto de engaño la difusión de publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. Consagra aquí un aspecto fundamental cuando uno hace una publicidad, sea en la materia o en el sector económico que fuera. Si es una publicidad, obviamente en medicamentos que se puedan o que se puedan hacer publicidad porque existen prohibiciones expresas respecto de los medicamentos que requieren prescripción médica, esta publicidad tiene que ser veraz, tiene que ser exacta, es decir, responder a la realidad, a la calidad o a los atributos o cualidades que afirma en la publicidad. ¿Y a quién le corresponde justificar en el caso de que esté en una investigación de la superintendencia? Le corresponde al quien anuncia. Si yo anuncio que este shampoo me hace rubio, si yo anuncio que esta crema me quita las arrugas o me hace crecer el cabello en 2 días, tengo que tener el estudio científico, acreditar que es veraz y que es exacto. Porque de no ser así, se estaría induciendo a error a quien lo compra, al consumidor. Porque en el consumidor se puede estar generando una expectativa. Dice, voy a dejar de tener arrugas, voy a envejecer en menos tiempo. Entre otras, voy a tener los ojos más claros, se me ocurre, no sé. Pero se genera una expectativa, pero inducida por el error de las cualidades o naturaleza de un producto que no las ha tenido. El tema de publicidad también es contemplado en otra normativa, como la Ley de Defensa del Consumidor. Inclusive tiene sanción penal en el caso de engaño
al comprador y se la definen en varios textos legales. Sin embargo, en lo que corresponde a materia de competencia desleal, nosotros tenemos la obligación de verificar que la publicidad sea veraz y exacta. Otros tipos de actos desleales o actos de competencia desleal que son materia nuestra, que también podrían darse en el sector de salud, son los actos de confusión, actos de imitación, imito el logo de mi competidor, o imito las características de los envases o de la iniciativa empresarial de mi competidor, denigro el producto. Ha existido, por ejemplo, los productos denominados de marca respecto a los genéricos, por ejemplo. No, este genérico no son buenos, no tienen la misma eficacia, no tienen las mismas cualidades, son malos, etcétera. Podría constituir un acto de denigración, salvo que, obviamente, sea veraz, sea exacto. En pocas, decir la verdad no genera una investigación, si es que es veraz, si es exacto, si no se ha mentido al consumidor. Los actos de comparación, en tanto y cuanto tampoco sean veraces, sean subjetivos o no digan la verdad. Aprovecharse de la reputación ajena de un medicamento, por ejemplo. Este medicamento, le pongo un nombre parecido al medicamento, me aprovecho de la reputación de un medicamento que goza de un crédito en el mercado. Podría ser una posibilidad de acción de un competidor al que le están aprovechándose de su reputación ajena. La violación de secretos empresariales, la obtención de datos de prueba a través de espionaje podría constituir una violación del secreto empresarial, en tanto y cuanto cumpla los requisitos de que se trata de un secreto empresarial. Otro tipo de conducta desleal es la inducción a la infracción contractual. Yo incido en que los clientes o los proveedores de esta farmacia o de esta fábrica de medicamentos terminen sus contratos y vengan conmigo. Puede constituir una causa para abrir una investigación, si es que lo denuncia el presuntamente afectado. La violación de normas. Por ejemplo, participar en el mercado otra vez con un producto que no tiene registro sanitario. Además de que podría ser una falta que llega al ámbito penal, constituiría una violación de norma, concurrir en el mercado sin registro sanitario de un medicamento. Y prácticas agresivas de acoso, muy poco común, pero existe en nuestra tipología este bagaje de conductas desleales que son de carácter enunciativo, ejemplificativo, y que podrían incurrir cualquier operador del sector de la salud y, por lo tanto, ser sancionado o investigado por la superintendencia. Una breve síntesis, por ejemplo, la intendencia desde el año 2012 que entra en funcionamiento hasta enero del año 2018 de este año ha investigado 200 casos en diferentes materias. Lo que de alguna manera quiero mostrar es que con las circunstancias presupuestarias y el contexto económico, nosotros estamos día a día ejerciendo nuestra actividad de investigación en los temas que consideramos más trascendentales, como puede ser el de la salud. ¿Cuáles son las conductas más investigadas para la Intendencia en estos 5 años ya? Tenemos los actos de engaño, que roban el 43% de atención y tiempo de la Intendencia. Viene, en segundo lugar, la violación de normas. Les hablaba, por ejemplo, de este caso de concurrir en el mercado vendiendo medicamentos sin registro sanitario y otras prácticas de las que les mencioné hace un momento. En lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, esta estadística me dice, de acuerdo a la actividad económica que consta en el SIU, la actividad económica con más casos tiene que ver con comercio al por menor,
agricultura en el 6%, pesca el 6% y medicamentos en el 5%. Nosotros tenemos, digamos, como casos que merecieron el reconocimiento voluntario por parte de operadores económicos en el mercado, reconocieron el cometimiento de una infracción. Tenemos, por ejemplo, el caso de Genomalab. Ellos presentaron en el año 2016, una vez que nosotros abrimos una investigación preliminar, ellos presentaron una propuesta de compromiso de cese, reconociendo que sus productos, por ejemplo, Cicatricure, Asepsia camuflaje, Asepsia, crema, Tío Nacho, etcétera, entre otros productos, no estarían transmitiendo correctamente la idea o las cualidades o naturaleza de los productos que difunden en el mercado. Entonces ellos reconocieron, esto incurrió prácticamente en un acto de engaño, tipificado en el 27 numeral 2, que los leí hace un momento. Ellos tenían que justificar que las virtudes y cualidades de sus productos. Ellos reconocieron voluntariamente y pagaron un importe de subsanación de $82.967. Entre otras medidas correctivas, tales como hacer una publicación en los medios impresos de comunicación en la que se haga conocer a la ciudadanía que el operador económico ha suscrito un compromiso de cese con la superintendencia y que ha ajustado la publicidad de sus productos a la verdadera naturaleza de los mismos. Otro caso, se puede decir exitoso dentro del campo de la salud, es la presentación de otro compromiso de cese por parte del operador Linde Ecuador en el año 2016, en la que reconoció la comercialización de mezcla de oxígeno y helio sin registro sanitario. Se impusieron las medidas correctivas, se ordenó el cese de la conducta, se impuso la capacitación en esta materia mismo y se ordenó un importe de multa de $51.960. ¿Cuán importante es la existencia de esta dependencia, creo yo? Que hasta los operadores económicos utilizan las herramientas que el ordenamiento jurídico prevé para cesar conductas anticompetitivas en el mercado. Hay que destacar que la cultura empresarial con estos instrumentos también ha sido modificada favorablemente. Nada más y nada menos, aquí nos están diciendo, voy a comercializar conforme dice la ley. Debí hacerlo, no lo hice y me someto a que se me impongan estas medidas correctivas y lo voy a hacer. Voy a modificar mi publicidad. La publicidad es un elemento fundamental del comercio. La idea es persuadir al consumidor para que éste adquiera sus productos. Y es nefasto si esta publicidad es engañosa, o no es verdadera, o no es exacta. Y reconocer que puede inducir error, creo que es un acto de reconocimiento, y por lo tanto estas propuestas de compromiso de cese fueron aceptadas. Esto no significa que la superintendencia no puede volver a controlar a estos mismos operadores si incurrieren en las mismas prácticas. En el campo de competencia desleal, las penas o las multas, para ser más técnico, las multas que se imponen pueden llegar hasta el 10% del volumen total del negocio. Son penas fuertes. Las infracciones graves, como es la de competencia desleal, llega hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa o operador económico. ¿Qué reflexiones podemos tener de esta relación de la competencia desleal y la salud? La primera, que alrededor del derecho a la salud se estructura un mercado legítimamente constituido, legítimamente amparado y por lo tanto sujeto a las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone, como es competir y competir lealmente, sin fraudes. Toda actividad en el mercado por parte de quienes ofertan productos tales como medicamentos busca la obtención de una clientela. Nos ha quedado, creo que, bastante claro.
El arrebatamiento de clientela, Estado particulares, es una lucha legítima, pero no debe ser mediante mecanismos deshonestos o contrarios a la buena fe o desleales. La regulación y control en materia de salud corresponde a la autoridad sanitaria a nivel nacional. No desconocemos. Y es que constantemente tenemos litigios por esta apreciación o esta lectura. Dicen, no, es el ARSA el que debe sancionar estos temas. Y nosotros decimos, no, el ARSA sanciona en materia sanitaria. Nosotros en temas de mercado. Y en temas de mercado usted no puede engañar al consumidor. En materia de mercado usted no puede denigrar a su competidor. En materia de mercado usted no puede aprovecharse de la reputación de su competidor. Aplican al mercado de medicamentos las conductas desleales de la LORCPM, tales como engaño, confusión, aprovechamiento de la reputación ajena, violación de norma, imitación, denigración, entre otras de las conductas que les he mencionado. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta a las órdenes. ¿Alguna pregunta para el abogado? Bueno, agradecemos la intervención del abogado Marlon Vinuesa, él es intendente de investigación de prácticas desleales de la SCPM.